Hola, ¿cómo están? Les habla nuevamente Mauricio Reyes. Estuve con ustedes en el módulo financiero. Ahora voy a acompañarlos durante este pequeño video, a hablar un poquito sobre los elementos legales asociados a la conformación empresarial. Valga la pena reflexionar acá un poco antes de iniciar que estos aspectos guardan cierta relación relevante con el componente financiero, puesto que dependiendo de la configuración jurídica y legal que ustedes den al proceso empresarial, pues se pueden derivar varios aspectos de carácter contable, tributario y pues en consecuencia pues todos los elementos digamos de gerencia financiera que pueda estar asociada a la administración de cualquier tipo de negocio. ¿Vale? Teniendo presente esto, pues quiero arrancar en primer lugar hablando un poco sobre, digamos, la pertinencia de este módulo en términos de poder determinar, como les decía previamente, cómo es ese enlace con los elementos contables. Entonces, cuando tuve la oportunidad de hablarles en ese espacio, les comentaba que uno de los principios importantes en términos de contabilidad es el ente, perdón, es el principio de ente económico. Y el ente económico nos definía pues que las personas dueñas de una empresa, digamos, deben manejar sus registros económicos financieros y contables al margen de la empresa de la cual son propietarios. Porque en este momento empieza a existir, digamos, una diferenciación clara entre lo que debe ser la persona natural, es decir, los dueños de la empresa, y la persona jurídica, la empresa como tal. Entonces, parte, digamos, de ese enlace que hay entre estas dos temáticas, pues se sustenta fundamentalmente en este aspecto, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos la constitución jurídica de nuestro negocio, pues entonces lo que estamos haciendo es crear una persona jurídica. Y esa persona jurídica nace con deberes y derechos ante la ley. La terminología técnica dice que una persona jurídica es una ficción de la ley, que como les decía hace un momento se genera para poder generar deberes y derechos, pero pues estas personas jurídicas son representadas en otros estamentos pues a través de personas naturales, en este caso pues los representantes legales de esas empresas. Entonces aquí ya vemos claramente pues, que uno de esos elementos fundamentales pues tiene una conexión directa como se los había mencionado previamente. Entonces, el ente económico, hay que recordarlo, valga la pena traerlo a colación en este momento, o ese principio de entidad económica nos definía que en contabilidad se llevan las cuentas para el negocio como entidad empresarial distinta de las personas asociadas. ¿Eso qué quiere decir? Como les decía hace un momento, es decir, la contabilidad del negocio debe estar al margen de la contabilidad personal de cada uno de sus propietarios. Entonces, hay que tener en cuenta que esta constitución de persona jurídica nos lleva específicamente a que podamos entender y podamos dejar muy claro desde una perspectiva empresarial, pues que al final parte de la importancia de generar una constitución eh, empresarial debidamente establecida, pues permite cumplir con estos elementos de carácter económico, que al final, pues como ya lo vimos en su momento, pues es muy importante no mezclar nunca, digamos, elementos de gastos, costos, ingresos y demás personales con los costos, ingresos y gastos de la empresa en términos generales, así yo sea el dueño de ella misma. Entonces, estos son los aspectos que quisiera empezar dejando muy en claro para tener presente, digamos, la conexión que hay entre estas dos temáticas dentro de este proceso. Quiero dejar desde el principio algunas de las ventajas de la constitución jurídica de una empresa, dejarlas en claro, ¿cierto? Y dentro de estas, pues me gustaría reflexionar sobre el primer punto. El primer punto nos habla sobre la responsabilidad. Y la responsabilidad, como lo mencionaba previamente, pues está asociada también a la parte financiera, en términos de que cuando yo logro generar una personería jurídica para la empresa, esta personería jurídica obviamente es diferente de sus propietarios, pues entonces también la persona jurídica empieza a tener sus propios activos, sus propios patrimonio, sus propios ingresos y demás. Y por lo tanto, cuando la empresa, digamos, debe responder frente a cualquier factor externo, persona natural o jurídica, pues responderá con esos bienes que le pertenecen y no con los bienes de sus socios. Valga aquí también la pena hacer una aclaración. Algunas de las sociedades comerciales que existen hoy en día
de alguna manera no definen claramente ese nivel o ese límite de responsabilidad. En algunos casos la dejan ilimitada, pero la mayoría de ellas, valga decirlo, sí ya definen una línea muy clara entre el patrimonio personal y el patrimonio de la empresa. Otro factor importante que tiene el tener una constitución jurídica pues es la posibilidad de acceder a mayor capital, ¿sí? Ya que pues cuando nosotros tenemos una constructura jurídica clara, con unos lineamientos claros, pues da mucha más tranquilidad para que los socios se sientan, digamos, con la tranquilidad de poder aportar más capital para el desarrollo del modelo de negocio, para la figura empresarial que se tenga. Entonces, pues de allí tenemos un elemento importante que de alguna manera es básicamente generar confianza y poder acceder a más capital. También en el cuarto punto es importante tener en cuenta que la constitución jurídica nos permite acceder a fuentes de financiación. Dentro de ellas tal vez la más común pues son los bancos. Los bancos, pues por lo general, así como cuando nos prestan dinero a las personas naturales, hacen un estudio donde nos analizan la capacidad de pago y tenemos que sustentar esa capacidad pues, digamos, con nuestras cartas laborales, certificados de ingresos, salario y demás. Pues en el caso de la empresa específicamente se revisan estos aspectos, pero sustentados fundamentalmente en los estados financieros de la organización. Entonces, nuevamente encontramos un punto donde se pueden conectar, digamos, como las finanzas con la parte jurídica y legal de la organización. También hay posibilidad cuando estamos constituidos legalmente de poder acceder a concursos públicos. La mayoría de concursos públicos que existen, pues obviamente exigen a las empresas demostrar y dejar en evidencia que están constituidas legalmente. Entonces, cuando nosotros queremos presentarnos, digamos, a una convocatoria, pues esto va a ser un gran plus. Por el otro lado, digamos, no se tiene el mismo nivel, digamos, de seriedad, en este caso, cuando yo me presento como persona natural que cuando me presento como una persona jurídica que tiene unos estatutos, que tiene un capital, que tiene una diferenciación clara en los elementos patrimoniales y demás. Entonces, por eso es fundamental. Y de igual manera, cuando se constituye una empresa, pues como la constitución de la misma le exige también tener digamos, cumplir con unos deberes y con unas normas, y también le da derechos, como ya lo ha mencionado, pues dentro de algunos de esos deberes es que, y normas a las que están obligadas las empresas, pues obviamente es a proveer digamos, un entorno laboral justo y adecuado para que tanto como los socios como los trabajadores de la empresa pues puedan verse beneficiados de esas, digamos, del valor o de la rentabilidad misma que puede generar una empresa. ¿Y eso cómo se ven beneficiados? Pues en función de tener contratación justa, digna, salarios adecuados, beneficios de seguridad social, etc. Entonces, estos son elementos que deben ser muy importantes. Quise dejarlos desde el principio para que fueran el abrebocas más que, digamos, que dejarlos como conclusiones, para tenerlos muy presentes porque realmente este tema cobra gran importancia para ustedes en el momento dado en el que quieran pues aplicar su desarrollo profesional por medio de la constitución de cualquier tipo de negocio, una clínica veterinaria, un centro de imágenes diagnósticas para el sector médico veterinario, un pet shop, o bueno, o cualquiera de estas empresas que puedan estar asociadas. ¿Bien? Teniendo presente eso, entonces podemos hablar de algunos otros elementos que también están asociados a la constitución legal de una empresa. El primero de ellos es que hay que tener en cuenta que cuando yo me constituyo me constituyo como empresa, ¿cierto? Formalizo la actividad económica que desempeño, pues entonces también tengo que tener en cuenta que de la mano vienen responsabilidades tributarias. Y estas responsabilidades tributarias pues dependerán del tipo de figura jurídica que ustedes escojan o que determinen qué es la más adecuada para el tipo de empresa que quieren constituir. Y nuevamente encontramos una conexión entre lo económico y entre lo financiero y lo legal. Entonces, en este orden de ideas, simplemente quiero dejarles 5 elementos impuestos sobre los cuales sería importante revisar cómo impactarían de acuerdo con la estructura jurídica que ustedes escojan. Pero ellos están impuestos sobre las rentas, ¿cierto? Y que básicamente pues aplica sobre las utilidades de una empresa, el impuesto a las ventas o IVA, la retención en la fuente, ¿cierto? El impuesto de industria y comercio y el impuesto complementario de avisos y de tableros, que tiene que ver todo con la ubicación pues, de pues, la imagen corporativa de la organización y demás. Entonces siempre es importante que cuando ustedes vayan a hacer la constitución jurídica de una empresa, sin importar cuál escojan, pues entonces revisen específicamente cómo les podrían impactar este tipo de impuestos. Desde una perspectiva de funcionamiento, quiero ser, digamos, enfático en que no todas las empresas deben cumplir con todos los mismos requisitos. Hay unos requisitos base que están muy concentrados en función
digamos, de la generalidad a la que puede tener cualquier organización y de la figura jurídica que escojan, que puedan ser generales para todas, pero las empresas, dependiendo del sector económico o actividad que desarrollen, pues obviamente pueden llegar a requerir algunas gestiones de permisos muy específicos, como permisos ambientales cuando hay vertimientos, ¿cierto? Tener certificaciones de cursos de manipulación de alimentos cuando pues obviamente se está trabajando en la industria alimenticia, pagos de derechos de autor, si es que de pronto estoy en el sector, digamos, de entretenimiento, bares y demás, donde de pronto yo hago uso de música y demás, pues debería pagar esos derechos de autor que se pagan a través de Saico y Asimpro, los registros de marcas, ¿cierto? O el uso de marcas también debería venir ahí, registros nacionales de exportación y registros ante el INVIMA. En el caso específico de la industria o del sector digamos, de la veterinaria, pues muy seguramente hay permisos asociados a el manejo, digamos, y almacenamiento de medicamentos, a la disposición, digamos, de residuos de tipo biológico, y una cantidad de elementos que también les van a generar, digamos, parámetros, digamos, a seguir para poder hacer la constitución, digamos, legal y formalizar la operación del negocio. Desde la parte de la gestión de legalización laboral, hay que tener en cuenta que, como se los decía antes, pues una empresa cuando nace tiene ciertos deberes y parte de esos deberes, pues obviamente es que si la empresa va a funcionar con empleados de manera específica a cargo, nóminas, personas contratadas, pues se debe garantizar que las personas puedan acceder a los beneficios específicos que hablábamos, como salud, recreación, capacitación, subsidios, ¿cierto? Y demás. Dentro de esos deberían ustedes tener en cuenta algunos aspectos como los que tengo en este momento en pantalla. Inscribirse, por ejemplo, ante la Administración de Riesgos Profesionales, teniendo en cuenta que, por ejemplo, o de riesgos laborales, digamos porque hoy en día se llaman ARLs, tener en cuenta, por ejemplo, cuál es el nivel del riesgo al que están expuestos los profesionales del sector de la medicina veterinaria y de esta manera, pues digamos, poder tener claramente establecido cuáles son esos requisitos. También, pues obviamente, afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social, afiliar a los trabajadores a un fondo de cesantías, bueno, inscribirse a la caja de compensación favorable y, en fin, pues todo lo que tenga que ver con ese marco regulatorio asociado a todo el marco de seguridad social, obviamente. Entonces hay que tener muy presente todos estos aspectos porque también forman parte de esos elementos que de alguna manera garantizan pues la legalidad de la actividad económica. Bien. Algunas otras gestiones específicas que ustedes deberían tener presente también y que algunas de ellas incluso las habíamos hablado también en el módulo financiero, era obviamente pues tener un registro contable dependiendo del nivel de figura jurídica con el cual ustedes vayan a empezar, pues habrán unas exigencias específicas en términos de qué tipo de contabilidad se requiere, bueno, de contabilidad no, qué tipo de registros contables se requieren, cuál es el nivel de especificidad, cómo está permitido llevar esa información contable, cuáles son digamos, los requerimientos desde el punto de vista tributario, ¿cierto? Y todos estos aspectos son fundamentales para esa labor. De igual manera, pues también deberán pensar en que desde que nacemos a la luz, digamos, del entorno económico como empresa, pues hay que tener siempre la información contable, digamos, disponible en la sede principal en la cual se ha reportado, se van a desarrollar las actividades operacionales de la empresa. Esto pues obviamente para las figuras jurídicas a las cuales se les exige llevar esos libros contables. Pero hay que decir que algunas, dentro del mismo nivel de simplicidad que tienen, pues de pronto no se les exige específicamente llevar registros, facturación y demás, porque de pronto están dentro de un régimen tributario muy básico, pero sin lugar a dudas cualquier empresa que empiece a crecer, digamos, un poco dentro del contexto nacional, pues rápidamente pasará a ese régimen contributivo que le llamamos el régimen común, bueno, contributivo no, porque todos contribuimos, perdón, régimen común, dentro del cual pues ya todas las empresas se ven expuestas a tener que manejar mínimamente unos estados financieros básicos, que ya tuvimos la oportunidad de analizar, y dentro de ellos pues obviamente pues reportar la información de todas las actividades económicas que se desarrollan dentro de la empresa. También será importante tener en cuenta, pues, como les decía, el depósito de registro de marcas, de lemas, en algunos casos cuando se utilizan este tipo de figuras que pues están asociadas al marketing, ¿cierto? Como por ejemplo utilizar el lema de una marca reconocida de productos del sector, digamos, veterinario como parte del lema de mi empresa, pues muy seguramente eso me puede generar problemas, ¿cierto? O de pronto yo creo un lema muy interesante que ha pegado muy bien en el mercado, pues la idea sería que lo protegiera. Entonces ese tipo de cosas también hay que tenerlas muy bien protegidas, ¿vale? Ahora, después de esto, sí quiero hablarles un poquito sobre qué es una sociedad ya en términos técnicos. Entonces, una sociedad en términos técnicos y como lo define pues nuestro registro, perdón, nuestro código de comercio, pues se define como un contrato en el cual al menos dos personas pues se obligan a hacer un aporte en dinero
en trabajo o en bienes apreciables en dinero con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en una empresa o en la actividad social. Entonces aquí esta es, digamos, la definición técnica de una sociedad, pues directamente apegada al componente empresarial. Pero obviamente si miramos nuestra legislación colombiana, pues existen otros tipos de sociedades, como por ejemplo la sociedad civil, dentro de las sociedades civiles, dentro de las cuales por ejemplo está el matrimonio, y es una sociedad, pero no es una sociedad de carácter empresarial. A nivel empresarial, pues existen, digamos, tres clases grandes de sociedades. Son las empresas, las sociedades personales, que son básicamente aquellas en las cuales todos los socios se conocen directamente entre sí y por esa razón van a responder solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que adquieran con la sociedad. Es decir, ellos como socios van a tener que responder hasta con su patrimonio personal frente a la sociedad con cualquier compromiso en el cual hayan, digamos, adquirido dentro del proceso. Las otras son las sociedades de capital, que son aquellas sociedades pues, en las cuales no necesariamente los socios deben conocerse entre sí, pero pues obviamente al tratarse más bien de una sociedad en la cual lo relevante es el aporte en capital, pues entonces cada uno de los miembros de esta sociedad pues responden es hasta por el monto de los aportes monetarios o en especie que hayan hecho a ese tipo de sociedad. Estas sociedades de capital pues obviamente tienen delegada su responsabilidad en administración en un representante legal y en general pues digamos aquí podemos encontrar múltiples combinaciones de sociedades de capital. De hecho podemos encontrar sociedades digamos, de carácter personal, que también tienen algunos elementos de sociedades de capital y viceversa. ¿Vale? Y precisamente por eso existen las sociedades de naturaleza mixta, dentro de las cuales, pues lo que tenemos acá es que los socios pueden conocerse entre sí o se conocen entre sí, pero responden hasta por el máximo de sus aportes. Y de todas maneras, digamos que la administración estará en cabeza de uno de los socios, salvo que ellos, digamos, de común acuerdo decidan pues entregar digamos, la administración de la sociedad a un tercero o a una persona que pues obviamente no tenga que tener nada que ver con la sociedad. De alguna manera quiero aclarar un poco acá y es que esto es una mezcla, ¿no? Esto es una mezcla que lo que podría decirse entre las sociedades personales y las sociedades de capital, precisamente tiene atributos de ambas, y pues de hecho pues de ahí viene su nombre, ¿no? Bueno, ya hablando un poco, digamos, de los tipos de sociedades específicas que pudiéramos llegar a encontrar, pues bueno, aquí el marco regulatorio es muy amplio, entonces los tipos de sociedades, pues ya podrán ser sociedades colectivas, como ustedes lo pueden ver ahí pues en pantalla en este momento. De hecho, pues podrían pausar el video y revisar las definiciones técnicas, ¿ok? Que tiene unas características específicas. De algunos ya de estos tipos de sociedades pues adquieren elementos tanto de las sociedades personales como las de capital, incluso pues son mixtas, entonces aquí ya las van a encontrar digamos de alguna manera mucho más clara. Entonces tenemos las sociedades colectivas, las sociedades en comandita, que también es otro de los elementos otra de las digamos de los tipos de sociedades que existen, ahí de hecho pues se habla un poquito también sobre cómo debe darse la denominación de la sociedad. Tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, dentro de las cuales pues básicamente esta adquiere esos elementos mínimos que nos decíamos que cada socio responde hasta por el monto de sus aportes, o sea que de alguna manera podríamos tenerla dentro de las sociedades de capital, pero también podría tener matices de otro tipo de sociedades en las cuales de pronto pues, se definen pues, obviamente los estatutos de la misma. Tenemos las sociedades anónimas que como su nombre lo dice, pues ahí casi que por el tamaño de esta figura jurídica que está muy, digamos, delimitada sobre todo para empresas, digamos, empresas que son de gran tamaño y que van a cotizar en bolsa de valores, pues allí es muy difícil que los socios se conozcan entre sí. Por eso, de hecho, la procedencia de los capitales que se aportan ahí, pues, son anónimos entre todos los socios que están allí. Y por lo tanto, pues en este caso, pues son sociedades que pueden tener gran cantidad de socios, ¿ok? Y puede llegar a tener una cantidad ilimitada específicamente de socios. Mientras que la sociedad de responsabilidad limitada, pues también está limitada en términos de la cantidad de socios que puede llegar a tener. Dentro de ellos, pues básicamente el límite son 25, ¿vale? Hay otro tipo importante y en esta digamos que la quise dejar aquí como al margen, y es la sociedad por acciones simplificada. La sociedad por acciones simplificada, ¿por qué es importantísima en este momento? Digamos, porque es la sociedad, digamos, en este momento por excelencia que se está utilizando para llevar a cabo todos los procesos de constitución empresarial y que realmente pues viene desde, digamos que nace gracias a la Política Nacional de Emprendimiento, la cual pues tenía dentro de unos objetivos claros, digamos,
facilitar o hacer mucho más simple el proceso de formalización de la actividad económica. Entonces les recomiendo mucho a ustedes también de pronto si están en un proceso de constitución empresarial o lo quieren llegar a hacer, pues entonces revisar específicamente las sociedades por acciones simplificadas. Realmente es un modelo de, digamos, de formalización de la actividad muy simple, muy rápido, muy económico, muy flexible, permite, digamos, tener una gran variedad de aspectos que otras sociedades no permiten y realmente también es bastante económica. Entonces, se la recomiendo mucho. Pero básicamente esto es una sociedad que puede tener desde un solo socio hasta múltiples socios. Lo importante acá también hay que tener en cuenta es que a diferencia de las otras sociedades se constituye por un documento privado, es decir, este documento privado se refiere a que es un documento que podemos escribir entre los socios, presentarlo a la Cámara de Comercio a través de los medios virtuales que la Cámara ofrece, hacer el proceso de constitución directamente a través de una página web, dejar claros los elementos que yo quiera en ese documento y pues derivado de eso sencillamente poder hacer todos los trámites desde la practicidad de mi hogar o de la oficina o desde donde esté el momento determinado. Pero eso no solamente son los elementos prácticos, sino que también tiene unos elementos muy prácticos en términos de las responsabilidades. Y pues de una u otra manera, digamos que esta sociedad siempre se le considera una sociedad de tipo comercial y de esta manera lo importante es tener en cuenta que al ser considerada directamente como una sociedad de tipo comercial, inmediatamente empieza a proteger el patrimonio personal del emprendedor o empresario que la está poniendo, digamos, en marcha. Es decir, hace una clara diferenciación entre el patrimonio personal y el patrimonio de la empresa, entre el patrimonio personal y el patrimonio de la empresa, y por lo tanto, pues empieza, digamos, a tener, digamos, algunos atributos bien importantes desde esa perspectiva. En la parte inferior igual he querido dejarles un vínculo, sé que no podrán dar clic sobre él, pero tal vez lo pueden transcribir, donde hay una explicación muy clara desde la perspectiva legal, una experta, digamos, en ese tema, que les va a poder ampliar mucho la información. Entonces se lo recomiendo, pues si quieren tomar atenta nota de él, digitarlo, pues obviamente en la barra de su navegador y van a poder ampliar específicamente la información sobre este tipo de sociedades. ¿Listo? Entonces, al final, lo que tenemos acá es que podemos tener una gran variedad de tipos de sociedades, ¿cierto? De acuerdo con el régimen jurídico, pueden existir sociedades anónimas de responsabilidad limitada, en comandita simple, empresas asociativas de trabajo, sociedades por acciones simplificadas. Es decir, ¿cómo puedo profundizar en cada una de ellas? Revisemos el Código de Comercio. El Código de Comercio, que es un elemento que tenemos que apegarnos al pie de la letra, digamos que hay un margen de invención o de creatividad, pues ahí nos define, digamos, las particularidades de cada uno de esos aspectos. Por el otro lado, si nosotros queremos acceder a la constitución jurídica de una empresa, lo importante es que utilicemos los servicios que tenemos a la mano. La mayoría de cámaras de comercio del país tienen servicios de capacitación y acompañamiento que nos permiten establecer específicamente cuál es la mejor figura societaria que nos sirve. Por el otro lado, hay test de evaluación del momento clave para poder constituir legalmente la empresa. Esos son aspectos que pues, les recomiendo mucho tenerlos en cuenta. ¿Listo? Pero de todas maneras, como aquí estamos mirando, pues cómo podrían ser algunos lineamientos mínimos para poder, digamos, comparar entre los diferentes tipos de sociedades, les recomiendo mirar aspectos como los que se tienen en pantalla. Es decir, mirar la facilidad de la constitución, mirar la situación jurídica que les implicaría asumir a todos los socios, el número de socios que quieren constituir la empresa, de qué tamaño es el fondo social o el capital que se va a aportar, cuál va a ser la responsabilidad que quieren que asuman cada uno de los socios, ¿cierto? ¿Cómo van a ser la negociación entre las particiones o participaciones en acciones dentro de la empresa? Miren de alguna manera si hay alguna implicación en el nombre de la razón social con respecto al tipo de figura jurídica que ustedes quieren seleccionar. Miren cómo quieren delegar el gobierno corporativo o la administración del negocio, ¿cierto? Miren cómo van a ser las funciones de los socios dentro de la empresa para tener en cuenta que sea la figura que mejor se amolde a esas características. Revisen qué condicionamientos tiene la figura societaria frente al manejo y distribución de utilidades y asimismo de las reservas legales que se tienen que establecer, cuál es la duración que debería tener la figura jurídica que están escogiendo y asimismo como es tan importante revisar los elementos que son necesarios para constituir la empresa, revisen también muy bien los causales de disolución. Hay algunas figuras jurídicas que son muy complicadas disolverlas y a veces puede ser mucho más costoso disolverlas, liquidarlas, darle digamos un feliz término ante la ley que en la constitución misma de ella. Es una recomendación muy importante que quiero dejarles acá. ¿Listo? De igual manera también miren los parámetros básicos, hay 5 parámetros básicos que también les pueden ser de utilidad para tener, digamos, una selección de la constitución legal. Miren también aspectos desde cuánto les cuesta esa constitución, cuáles son los elementos de tributación, ¿cierto? Cuáles son las responsabilidades que se asumen.
las limitaciones en la toma de decisiones y también las obligaciones de registro que se tengan que hacer dentro de este proceso. Recuerden que solamente la sociedad por acciones simplificada se puede hacer mediante un documento privado, es decir, que no tiene que ser notariado, mientras que los demás tipos, casi que en las otras gran, digamos, cantidad de elementos de figuras jurídicas, pues deben ser legalizadas ante la ley por medio de una escritura pública que debe ser notariada, y en ese orden de ideas pues puede incrementar, digamos, de manera considerable los costos asociados al proceso de constitución. ¿Listo? Importante también tener en cuenta un último elemento técnico que quiero dejarles acá, digamos, en mente, y es que cuando ustedes van a hacer la constitución de la empresa, se les pedirá clasificar la actividad económica de la que van a desarrollar. Y esa actividad económica se convierte en el patrón de medida para saber si lo que ustedes están tributando está de acuerdo con la actividad económica que desempeñan. Eso tiene múltiples categorías, pero es importante que cuando vayan a escoger el tipo de actividad, escojan una que sea suficientemente amplia y coherente con la razón de ser de la empresa, que les permita desempeñar, ojalá, múltiples actividades dentro de ella, pero también, digamos, sin ser exageradamente amplios también dentro de este proceso, porque los puede llevar a tener, digamos, o a ser cobijados por algunos elementos tributarios o de control que no apliquen al sector o a la empresa en la cual ustedes estén. Entonces, aquí la recomendación es que no sea tan pequeñita como para que en un año y medio tengan que estar cambiando toda su estructura de conformación empresarial debido a que se les quedó ya corta la actividad económica, donde ustedes decían que solamente iban a prestar servicios, digamos, veterinarios dentro de un rango específico digamos, de especies, pero luego el día de mañana también quiero prestar servicios, digamos, de hospitalización y cirugía más complicados, o hacer otra cantidad de elementos, y probablemente ese tipo de actividades no estén cobijadas dentro de la actividad económica inicial que seleccionaron. Entonces, eso también tienen que tenerlo muy, muy presente. ¿Listo? Entonces, quiero dejarles al final con unas preguntas de lista de verificación que pues, les puede servir como una buena matriz para poder hacer la verificación. Entonces, primero que todo, recuerden cuántos socios vamos a hacer, cuánta responsabilidad deseamos asumir, qué tipo de actividad voy a emprender y qué impuestos quiero pagar. Esas son algunas preguntas claves iniciales. Otras importantes: ¿cuál es la dimensión, digamos, económica de mi proyecto? Es decir, ¿qué tanto dinero tengo para poner en marcha este proyecto? ¿Cuál es el nombre adecuado que debería o podría tomar mi empresa dependiendo del tipo de figura social que yo escoja? Recordemos que algunas tienen que llevar unas iniciales, letras o denominaciones al final del nombre, ¿cierto? Estudiar detenidamente pues, el objeto social al que se dedicará mi empresa para definir específicamente la actividad que van a desarrollar, como se los dije previamente, ¿cierto? También hay que pensar cuál es la sociedad que realmente requiero. A veces pueden haber unas sociedades que suenan muy llamativas y demás, pero de pronto no es lo que yo necesito. De pronto una figura jurídica se ajusta más a una estructura mucho más grande, mucho más llamativa para otro tipo de empresas, pero de pronto yo simplemente lo que quiero generar es una pequeña empresa de autoempleo, 3 empleados, y eso es todo lo que quiero, no hay ningún problema, pero entonces escoja la figura que se adapte, digamos, a ese requerimiento. También hay que pensar a veces en la ubicación que yo requiero, ¿cierto? ¿Dónde debería poder tener la mejor ubicación y la más competitiva? Esto es importante también desde una perspectiva, digamos, de constitución legal. ¿Por qué? Porque en todos los departamentos y en todos los municipios de nuestro país, bueno, en la gran mayoría, existen los planes de ordenamiento territorial. Entonces, dentro de los planes de ordenamiento territorial, pues específicamente allí ustedes van a ver que habrá zonas que por más de que sean muy estratégicas, probablemente no voy a poder constituirme ahí por el tipo de actividad comercial que yo desarrollo. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que buscar información detallada de los pasos técnicos y legales a seguir. Es una recomendación muy importante. Es importante también que tengan en cuenta el costo de constitución de la empresa y tener en cuenta de que el costo de constitución de la empresa debe formar parte del plan de inversión de la empresa. Es decir, no es que esto va a ser un tema aparte, porque al final constituirse legalmente es tan importante como comprar los insumos que necesito para poder prestar un servicio. ¿Listo? Y también finalmente acá quiero dejarlos con una recomendación, y es que pues al final no hay una estructura una estructura legal que sea ni peor ni mejor que otra en sí misma. Lo que es importante tener en cuenta acá es que escoja la que sea más adecuada para las exigencias concretas de la empresa que yo pretendo crear, ¿vale? Y para eso, pues entonces, sencillamente vuelvo a insistir en la recomendación que les di antes. Revisen muy bien los servicios de apoyo de las cámaras de comercio o de los consultores empresariales de las universidades, o cualquier tipo de apoyo que puedan encontrar, porque ahí se les puede facilitar mucho el camino para poder escoger una figura jurídica que se adapte mucho a las condiciones y necesidades que tienen cada uno de ustedes como emprendedores y como empresarios.
Bueno, no siendo más, les doy las gracias por su atención y espero que esta información les sea de mucha utilidad. Gracias y hasta pronto.